Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ya. Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar con Fernando Tuesta sobre este último proceso electoral que ha sido... Bueno, vamos a ver qué dice Fernando Tuesta. Fernando, bienvenido. Gracias, Pedro, por la invitación. Bueno, tus primeras impresiones sobre estos resultados electorales. Mira, no me sorprende porque, como he repetido en realidad varias veces, con la misma oferta y las mismas reglas no tendría por qué salir algo distinto. Esto no quiere decir que no inquiete, por no decir otra cosa. La verdad es que discutimos mucho, se habla de reformas, se habla de... Los candidatos ofrecen, pero es más de lo mismo, y en el Perú es ser más de lo mismo, es hundirnos más, ¿no? Eh, Eso uno. Dos, mira, lo que muestra el resultado es acentúa dos cosas. La primera, la cada vez más lejanía de Lima en relación al resto del país. Hasta los 80, Lima era más o menos una muestra estadística completa, se podía proyectar como si fuera un ecran, era el promedio del país. Pero de los 90, ya 30 años, esto no es así, y cada vez más, sobre todo en este siglo, que hay elecciones regionales y municipales, tú encuentras como dos mundos paralelos. Discutimos en Lima, por ejemplo, sobre Rafael López Aliaga, Urresti, etcétera, y decimos acá el ambiente no cala, en general las elecciones son así, pero otro mundo hay más allá de los muros de Lima, ¿no? Este es un primer tema que se ha acentuado, y se ha acentuado porque los principales protagonistas de la contienda del domingo fuera de Lima no existen. No existen. Los principales partidos que vemos, observamos en el Congreso, no existen fuera de Lima. Ese es un primer tema. Entonces, Te un digo segundo yo tema. que voto en Mala, que ya es Lima provincia. Así es. Yo no voto en la capital. Ujú. El único símbolo que reconocí fue el de López Aliaga. Después había el torito, la cholita, un montón de cosas, pero el único que me sonó así conocido fue el celeste de López Aliaga. Y que no tiene nada que ver allá, pues, en Mala. No, sí tiene su candidata. Le daba No, chelas no. ahí en sus mítines. Claro, la candidata, sí, ya, yo pensaba que él. Mira, pero luego es porque es cercano a Lima, estamos en la provincia de Lima, me refiero, ¿no? Entonces, todavía hay influencia del entorno, ¿no? Pero más allá de eso, Renovación Popular, por ejemplo, que ha ganado Lima, que ha ganado 12 distritos, no ha ganado ningún gobierno regional, ninguna provincia importante, ningún distrito importante, pero no solamente ellos, sino, por ejemplo, los dos partidos más importantes que pasaron a la segunda vuelta el año pasado, como Perú Libre y Fuerza Popular. Peor, ellos no han ganado ni un distrito en Lima, ninguna región, ninguna provincia capital. Y a eso hay que sumarle Acción Popular, que exactamente pasa por lo mismo, habiendo sido, sí, Acción Popular tenido antes cierta presencia a nivel de regiones. Y entonces, por eso, un mundo es el de Lima y otro es fuera de Lima. Y un mundo es de los partidos que acá aparecen realmente como los principales, y fuera de Lima son principalmente los llamados movimientos regionales. Esto no es así en la gran mayoría de países, al contrario, esta es una muestra de una serie de estructuración de la representación, una división
y que hace, repito, convivir como dos mundos. Y que no, esto no nace ahora, ¿no? Tiene ya raíces hacia atrás y que explica en parte lo que sucedió pues con Pedro Castillo y su votación, ¿no? En Lima es altamente rechazado, pero sale de Lima y tenía apoyo. Nunca se entendió el fenómeno de Pedro Castillo, y en Lima, repito, se vive pues con una suerte de burbuja, ¿no? Totalmente. Y ese es un serio problema para gobernar y para pensar el país en general. No, el ombliguismo es de una dimensión gigantesca, Fernando. Enorme, sí. Sí, 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 Y te vuelvo a enorme. poner el ejemplo de Mala. O sea, acá, por más que estemos a 1 hora y 40 minutos de Lima, esto ya es otra realidad, Sí, claro. ¿no? Hace poco, el domingo, fue la Liga Electoral, que son estas plataformas, digamos, de espacios de Internet. Y nada, yo protestaba porque todo era Lima, ¿no? Todo era Lima, pues. Y Todo es supuestamente era una Lima. transmisión nacional. Sí, sí, Igual, sí, sí. prendías un canal y es como si fuese, Lima es el Perú. No, Lima no es el Perú. No, no, no. Hace tiempo que lo de Hace, Valdelomar ya no existe. claro que Perú es Bien. el jirón de la Unión. No, ya no, ya no. Así, no, ya no. Y el café con sed menos todavía. Así es. No, pero eh, hay otras cosas que ofrecen estos resultados, ¿no? A Ya, ver, ¿qué más veamos un salta a la ratito. vista, Fernando? Y estos movimientos regionales que siempre lo decimos en plural, cuando uno los mira en singular, quiere decir que tomamos uno y vemos más o menos de qué cosa estamos hablando. Y lo que estamos hablando en realidad son vehículos electorales. Ni siquiera son organizaciones potentes, alternativas a los partidos nacionales, sino que reproducen a escala regional los males de los partidos nacionales e incluso más. Muchos de ellos son vehículos electorales con propietarios, ¿no? Dueños. Cuando termina la elección, desaparecen, no Mm, existen, no existen. Y entonces, pero además, solo existen en su pequeña comarca llamada región. No es que luego tienes el mismo al lado, ¿no? El movimiento, qué sé yo, un movimiento regional en Piura, tiene también en Tumbes, tiene también en Lambayeque, digamos, crear un espacio mayor, ¿no? Eh, Ahora en una conversación decía, en el Perú no se ha creado realmente movimientos regionales. No tenemos, por ejemplo, un movimiento regional del sur andino, ujú. ¿no? No, hay movimientos regionales en Cusco, distintos el de Ayacucho, distintos el de Puno, no tenemos el del oriente peruano, no, hay uno en Loreto, hay otro en Ucayali, que en realidad no tienen vínculos. Entonces lo que tenemos es lo que denominé en un artículo el archipiélago de representativo del país. Y si es que tenemos un triángulo de representación, los partidos no integran en general, no representan y canalizan intereses, y estos que les ganan, los son como islotes representativos. Entonces, este dibujo este boceto que digo, trae serias consecuencias en general para la gobernanza, para en general construir instituciones, y cuando hablo de gobernanza es que del gobierno central no es pues que todo se puede ejecutar hacia abajo, tienen intermediaciones. Y estos son los gobiernos regionales, los gobiernos locales que además son autónomos. Y muchos de ellos definidos territorialmente sobre la base, repito, en muchos casos, no como espacios económicos, sociales, administrativos que se comunican, sino tú conoces que, por ejemplo, parte de Acucho se relaciona más con Ica, y así podríamos decir tantos ejemplos, que es el tema pendiente de la descentralización en el Perú, y que esto muestra de Ha sido un manera desastre. tan fuerte, ¿no? Ha sido un desastre, ¿no? Un desastre, un desastre, un Ahora, desastre. ante eso, ¿qué haces, Fernando?
Porque el tema de la regionalización, o sea, Bu- claramente, por un lado, digamos, tienes el problema de la corrupción, que cada vez es más notorio, ¿no? Sin Ya, duda. digamos, ya hay una suerte de impudicia para robar en las regiones, en las propias alcaldías, sin mencionar al Ejecutivo, digamos, pero el tema de Sin la duda. regionalización ha sido un fracaso, un desastre nacional. ¿Qué hacemos? Para quienes nos están viendo, Pedro, el tema de la descentralización es un tema histórico en el Perú, ¿no? El Mm, centralismo, el descentralismo, sí. etcétera, ¿no? La Constitución del 79 trató de dar una salida que fracasó, y la del 93 bajo la idea de la descentralización a través de crear regiones, que nunca se crearon. Hay que recordar que en el año 2005 todos los referéndums regionales para crear regiones, que era la suma de departamentos contiguos, todos dijeron que no, porque quienes avivaron este no eran los que habían salido elegidos por primera vez en el 2002. Decían, la idea pues hasta ilusa. Elegimos en los departamentos a las cabezas de región, entre ellos se ponen de acuerdo y se crearon regiones. No, fueron el principal freno. Nadie quería dejar su espacio, Mm. ¿no? Y entonces fracasó. Entonces, tenemos gobiernos regionales sobre departamentos, no sobre una región. El término región es un exceso de la palabra, Es porque verdad. ya nos hemos acostumbrado. Pero lo segundo es que sí se transfirieron algunas funciones y presupuesto, tanto a los gobiernos regionales como a los locales. Es conocido el caso de San Marcos, un pequeño distrito en Ancash, que de tener apenas presupuestos realmente de algunos miles, pasó a recibir millones Mm. por el canon, debido a que es un distrito donde hay industrias extractivas. Entonces, imaginarás tú, no puede gestionar un presupuesto tan grande, sino la tercera parte o algo así, porque no tiene, para poder hacer obra tienes que hacer proyectos, para tener proyectos tienes que diseñarlo, para diseñarlo tienes que tener personal, para tener personal tienes que saber cómo hasta convocar y atraer, en fin. Entonces, ha sido, digamos, un espacio de poder donde también se ha convertido en el arca abierta, creyendo que eliminando la reelección de gobernadores y alcaldes, esto se iba a frenar. Y no, quien roba no necesita 8 años, puede robar en 4, pues, ¿no? Y te aseguro que quien está robando tiene de acá hasta el 31 de diciembre para hacerlo. Y eso alimentó entonces esta ya cada vez más expandida eh, forma de gobernar en las regiones en el Perú, que cuando yo digo movimientos regionales, incluso estas personas son reclutadas para la elección. Yo soy el dueño de un gobierno regional. Saco de mi gaveta cuando se convocan elecciones, pero yo tengo algo bien preciado que se llama inscripción legal. Pero no tengo miembros, no tengo nada. Entonces voy y te digo, oye Pedro, mira, tú te vistes con la camiseta del movimiento regional, no te cobro nada, pero tú te pones la camiseta y así todos ganamos, porque yo tengo la misma camiseta, yo voy a candidatear, qué sé yo, al gobierno regional, toda la municipalidad, etcétera. Y entonces, pero pasa apenas la elección y tú de repente agarras y dices, ¿sabes qué? Yo respondo para mí mismo, y entonces tenemos una representación no organizativa, sino una representación personal, que también lo vemos en el Congreso, Mm. que claro, uno dice partidos, pero 38 congresistas ya se salieron de su grupo parlamentario, 38 de 130 en un año. Y vemos cómo los intereses mercantilistas, mafiosos, incluso cruzan las bancadas, entre ellos, según de qué interés estemos hablando, son los que frenan, por ejemplo, la reforma de transporte, la reforma universitaria, la reforma política, las reformas, porque ellos viven de la informalidad, viven de la contraprestación, viven de canalizar este tipo de intereses que no son intereses sociales, económicos, de una manera más amplios,
con un propósito del bien común, ¿no? Para Ahora, nada. eso que está acá es más claro, Fernando, que lo has descrito súper bien, y que es una manera grosera en la que se ha prostituido la política, ¿no? Porque ya no hay partidos políticos, lo que hay son cascarones o lo que decías tú, vehículos Vehículos. para transportar caudillos que una vez que toman el poder, chao Chao. partido, chao colores, yo aquí, este es mi chac, ¿no? Así es. Y roban como les da la gana. ¿Cómo Sin se le control. pone coto a eso? Mira, es difícil que... Uy, te me fuiste. Aló, Fernando, ¿me escuchas? Fernando, ya, que esto no se te arregla. me fuiste por un ratito, Fernando. Sí, Ya. decía que las instituciones han sido corroídas. No es tan sencillo que con una sola medida esto vaya a cambiar. Es necesario dar algunos pasos, pero eh, simplemente cambiando algunas reglas, esto no va a cambiar, porque No, además pues. quienes lo van a hacer son los congresistas, que muchos de ellos justamente son portadores de estos intereses. Por ejemplo, el informe de la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política que tuve la suerte de Ujú. encabezar, presentamos 12 proyectos de ley con diagnóstico, con todo, con articulado, y sobre esos apenas se aprobaron algunos. Muchos los desnaturalizaron, otros simplemente no los aprobaron. Y entonces eh, pasa por el Congreso, pero son los congresistas quienes los evitan. Entonces, los congresistas además tienen esta suerte de mirada en relación a los cambios sobre sus organizaciones, sobre su vida partidaria, etcétera. El más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. O sea, temen y rápidamente se ponen a la defensiva de que esto que se propone es algo que les va a afectar. Y es cierto, en algunos casos sí le afecta, ciertamente. Pero entonces es difícil discutir. Pero entonces, de reforma política y algo que está postergado y que ante tu pregunta, en realidad hacemos una, digamos, llamado de atención en el sentido que el tema de la descentralización en el Perú, a través de la regionalización, no solamente ha fracasado, sino nadie habla de eso. Nadie. Y las elecciones, lo que nos han puesto como evidencia es, oye, acá está sucediendo cosas que no estamos prestando atención. Y esto, por más que a nivel nacional se quiera arreglar, es imposible sin hacerlo a nivel subnacional, porque obviamente somos un mismo país, ¿no? Así parezcan dos. Finalmente, O un huevo, ocupamos el mismo o un territorio. archipiélago, como dices tú. Sí, pero ocupamos un mismo territorio fronterizo en todo caso, ¿no? Entonces, ahí, repito, con el Es lo tema de la único que nos caracteriza, al parecer, mi querido en Fernando. muchos casos cierto, en muchos casos así es. Porque mira lo que pasa en el sur, las fotos de Antauro, digamos, alimentando o haciéndose de esa rabia, de esa furia, que es la que explicó a Pedro Castillo y que no se ha resuelto. O No se sea, resuelve, la desigualdad, el hambre, problemas esenciales no resueltos como el agua. O sea, están están ahí. ahí y la gente de Lima, cuando vea a Antauro en las siguientes elecciones generales, va a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿De cómo llegó este señor acá? ¿No? El comunismo, Claro, por como, Dios. como la narrativa, ¿no? De que acá venía pues Cuba, Venezuela, Nicaragua. No solamente es una ignorancia enorme de los procesos históricos de esos países que no se entiende. Mm. No digo que estoy a favor, sino que no se entiende su naturaleza, su dinámica. Decíamos, no, acá no hay esto por más que quieran, porque hay una serie de condiciones, y te decían, claro, tú eres caviar comunista también, le haces el juego, etcétera. No, tenemos un gobierno que obviamente está, o un presidente y su entorno están destrozando el gobierno y el país, Lo están eso es claro, desmantelando, lo están desmantelando. pero es muy peruano, o sea, es muy nuestro. Esto nace acá también y yo creo que incluso
estas prácticas ah, que, que, que tienen que ser castigadas, estoy seguro que muchos de los entornos, y quizá en algunos casos el propio presidente Castillo, los veía como algo natural, ¿no? Mm, Porque en el Perú y en regiones también y en ámbitos locales, el compadrazgo, el amiguismo, la prebenda, es parte de la vida cotidiana, como lo es en Lima. Entonces, cuando se habla de corrupción, hay pues, la corrupción, tú sabes, es a nivel nacional, pero ujú, también a nivel más pequeño y hasta en la vida cotidiana, ¿no? Corrupción pues con el policía, ¿no? La gente, y claro, además, que es también de alguna manera voltearle darle la vuelta a la ley, el Pepe el Vivo, ¿no? Sacar ventaja, y cuando no, claro, robar. O sea, estos son prácticas que están instaladas y en donde además la gente dice, claro, pues, pero si dice siempre han robado, ahora también nos toca a nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿No? Alguien como nosotros, en todo caso, ¿no? La corrupción obviamente no sale de ahora, ni de hace poco, ya está el libro de la Alfonso historia de Quirós. corrupción de Alfonso Quirós, está instalada, hay niveles nada más, hay además algunos que las hacen bien y otros como Pedro Castillo y su gente que dejan pues las migas de pan como Hansel y Gretel, ¿no? O sea, hasta eso estamos hablando de amateurs en estos ámbitos de corrupción, ¿no? Eh, pero es así, entonces son dos mundos, repito, que separados y sobre todo quienes estamos en Lima, la incapacidad de entender y por el contrario, muchos sectores de negarse a ver realidades complejas, ¿no? Un país desestructurado y un país que ha pasado, pero la gran ola de la bonanza en el país, y uno puede decir, ¿qué quedó de esto? O sea, ¿quiénes fueron los beneficiados? Claro, muchos se dicen, sí, pues bajó la pobreza, etcétera, lo cual es cierto, ¿no? Pero la comparación que muchas veces hacen en estudios de esta naturaleza no es que yo y tú hayamos mejorado, sino que yo veo que tú has mejorado muchísimo, y yo he mejorado, pero no tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué tú sí y yo no? Y entonces la gente se decepciona de los gobernantes, los representantes, pasan gobiernos, el Congreso, y la gente tiende entonces a aislarse más en sus ámbitos más personales, familiares, diciendo yo me las arreglo solo, yo y mi familia voy por este lado, no quiero saber nada de los asuntos públicos, no quiero saber nada de la política, y se convierten sin querer en personas o grupos vulnerables ¿a qué? A la demagogia, a la desinformación, ¿no? O en estas elecciones, votando también por quienes probablemente y de manera pragmática les hacen creer nuevamente que estas cosas se solucionan rápido, ¿no? Entonces vamos a tener Lima, la potencia mundial, ¿no? Pues, oye, caracho, una potencia mundial, ¿no? Este, el actual o futuro, perdón, alcalde, El llena flamante. pues de demagogia, y los otros también, no digo que solamente él, ¿no? Los otros también, ¿no? Pero no va a poder cumplir, porque en algunas cosas ni siquiera, así hubiera tenido recursos, lo podía hacer porque no está dentro de sus funciones, ni siquiera está dentro de sus funciones, ¿no? A ver, Entonces, las decepciones acumuladas. explícame un poco la lógica del elector limeño capitalino, Fernando, ¿no? Los males menores, en mi pequeña opinión, desde aquí, Ujú. desde la provincia, eran perdón, Forsyth y la señora de la escoba Elizabeth León, ¿no? Sin embargo, los electores limeños se decantaron entre las dos opciones más autoritarias de la lista, López Aliaga y Urresti. Empate técnico con la justa gana López Aliaga. Mira, a ver, Lima, a diferencia del resto del país, generalmente ha votado de manera más conservadora.
en general, tanto a nivel presidencial y también a nivel de Lima, salvo por ahí alguna excepción. Ahí hay un tono conservador, ¿no? Pero hay que ubicarlo también en el contexto siguiente. Esta elección viene luego de una elección complicada, compleja, agotadora, cuyos Sí. vientos llegan hasta el día de hoy incluso. Pero ¿no te parece una réplica, la última, el resultado limeño por lo menos, una réplica de lo que fue la elección general entre Keiko y Castillo? ¿Y sabes por qué yo sí vería una diferencia? Porque en este caso no había la polarización que hubo en la elección anterior, Ok. que parecía una suerte en el ámbito Sí, 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 izquierda-derecha, sí. y que el centro se había reducido, ¿no? Incluso se había dividido. No, No, si no estabas conmigo, estabas contra mí, ¿no? Era, totalmente. Acá no, acá lo que tú tienes es efectivamente dos candidatos que con Forsyth, los tres, venían del partido anterior, ¿no? ujú, Y por lo tanto, desde el inicio aparecían con los de mayor intención de voto, porque eran los más públicos, los más visibles, etcétera. Y con un público, un elector, digamos, desatento, desinteresado, claro, si te vienen a encuestar, estás pensando en ellos tres básicamente. Pero los otros dos tenían, en términos de campaña electoral, esta suerte de figuras más fuertes, que pueden ser atractivas en un entorno también de cultura antidemocrática, que hay que decirlo. Hay electores que se sienten seducidos por esos discursos. Discurso conservador militar, discurso conservador religioso, ujú. ¿no? Ahí estos te muestran que las cosas pueden cambiar, digamos, ¿no? Ya, pero Una suerte de los dos tienen firmeza, talante madura, autoritario. claro, totalmente. Entonces, eso en primer lugar. Y digamos, posturas más de centro, posturas que quizá pudieran ser entre más técnicas, etcétera, dos cosas, estaban reducidas y estaban divididas. Entonces no aparecían como aglutinadores y dar el impulso hacia adelante, que le falta obviamente a George Forsyth y a la ingeniera León como algo nuevo, pero que también le faltaba, repito, muy técnica para un momento en donde estaba recalentado políticamente, ¿no? Y entonces, y además creo yo que George Forsyth esperó que los votos que venían de terceros podían aglutinarlo a él y han terminado dividiéndose, ¿no? O sea, la señora León obtuvo un porcentaje que probablemente le hubiera sido útil a Forsyth para dar el salto. Que a mí me sorprendió, Era- yo pensé que no iba a tener tanto. Iba a ser tan competitivo. No, ya mucha gente decía, en esa dinámica viene pues el otro tema que es el voto de arrastre, ¿no? Entonces, López Aliaga ha arrastrado muchas candidaturas celestes en distritos, porque ha ganado en 12 de ellos, Ujú, lo que no opera en el mismo caso de Urresti, porque Urresti tiene una desventaja delante de López Aliaga. López Aliaga es dueño de Renovación Popular, y cuando digo dueño es que él hace y deshace como son los partidos personalistas, como el ujú. señor Acuña u otros, ¿no? Como antes lo hacía Toledo, como antes lo hacía Ollantumala, son partidos personalistas. Pero Podemos no es el partido Urresti. El partido le pertenece a los señores Luna Luna. Galvez, con quien tendrá que negociar probablemente, y es un equilibrio. Y entonces ya él no arrastra tanto votos, ha conseguido distritos, pero hay otros partidos que sí logran ganar, como Alianza para el Progreso, que Mm. para mí es el ganador de la elección en general. Ah, sí, Sí, claro, porque no solamente saca una buena cantidad de lo del distritos, norte, sino porque fuera de Lima tiene gobiernos regionales y capitales de provincias en el norte. y se mantiene. Y en otros sitios también, pero básicamente en el Ya, claro, ok. está el ex sólido norte aprista, ahora es un sólido norte apepista, ¿no? Y el otro es Somos Perú.
Somos Perú, fuera de Lima, tiene presencia, porque siempre ha sido un partido municipalista, Ujú. como así se le denominaba, ¿no? Entonces ahí el contraste entre unos y otros. Y los limeños, repito, nuevamente, lo que hemos visto ahora ha sido pues una elección que de 10 días, efectivamente no ha habido el interés, pero tampoco el clima que pudiera llamar al interés. Entre otras razones, Pedro, no solamente, o sea, por un lado el agotamiento de la gente, pero otro porque cambiaron las reglas, que ahora se ha visto claramente mostrados sus efectos. El referéndum del 2018 ¿Mm? motivó un cambio en la Constitución que pocos advirtieron, que era que los partidos solo acceden a los medios de comunicación a través de la franja. No es posible comprar espacios fuera de la franja. El tema es que la franja solo opera a nivel regional y a nivel nacional, más no municipal. Entonces lo que tú tenías era una campaña básicamente territorial. O sea, haciendo las caminatas los candidatos, haciendo pequeños mítines, qué sé yo, marchas, publicidad estática, ese tipo, redes sociales, pero esto no es suficiente para una Lima tan grande. Necesitas un aparato organizativo partidario que todos carecen. Sí habían portátiles personales, ¿no? Y a eso, entonces se le agrega el papel de los medios. Y el papel de los medios, claro, yo no puedo comprar un espacio en un medio de comunicación, pero sí me puedes hacer notas o me puedes entrevistar, ¿no? Y entonces allí López Aliaga ha tenido una mayor cobertura. No porque, así creo, y me han comentado, pero habría que ver, no porque excluyeron a los otros, sino que en el caso Urresti dice que él no quería ir, porque como estaba primero en las encuestas, no quería exponerse, Ujú. y le fue mal, ¿no? Él comenzó a caer hasta creo ser la estrategia uno de los responsables de su derrota, porque ha perdido pues por un pequeño margen, ¿no? ¿Lo del debate lo perjudicó o no? Yo creo que sí. Esta cosa de enfrentarse a Josefina Townsend cuando le sale la matonería, ¿no? Ahora, pero dentro de un plano de un poquito más de distancia donde él ya iba cayendo. Ah, ok. Esto, en realidad, Pero ya fue el como para debate decirle ya, termina de hundirte. totalmente, o ya no vas a subir, o ya no vas a subir, sino vas a seguir descendiendo. El debate, tú sabes, es difícil que la mayoría de limeños vean pues 2 horas, casi y media, y además con candidatos que en general no le provocan, ¿no? Mucho interés. Pero lo que quedan siempre son las impresiones, y casi el debate. Y el incidente matonesco fue lo que más quedó de ese debate. Exactamente, como cuando perdió Eresi, perdón, Reyardo hace 4 años, que Ah, no fue al verdad, debate, pero se verdad, verdad, presentó con verdad, su verdad, hija para hacer un número y le fue fatal. verdad. ¿Quién se acuerda en el 2018 algo del debate sobre alguna idea? Ninguna, No, ¿se acuerdan de eso? ninguna. Y como que ahora se van Fernando, a ya no hay acordar, ideas. O no, sea, como no que hay además ideas, no hay no vamos a acordar propuestas. solamente de lo de Urresti. Pero en realidad el debate también sirve para eso. Incluso claro, cuando tienes 8 ya no es debate, a veces posiciones, pero es como un político se confronta ante situaciones adversas. Y esta era una situación adversa. Entonces, si Urresti hubiera dicho, mire, ¿sabe qué? Esta pregunta no estaba dentro de lo acordado, realmente me incomoda, este no es el tema, yo expreso mi protesta y paso ya a otro tema. Hubiera quedado, ¿no? Manejaba, ya discutía sobre esos temas, se olvida. Toda la noche estuvo con el tema. Yo estuve presente en el recinto de San Marcos, Mm, cosas que, claro, no capta la televisión, pero estaba sentado, salía, se paraba, se metía mm. fuera de las cortinas, ahí en los espacios estos, entraba, salía, se le veía ofuscado, o sea, perdió los papeles. Entonces tú dices, oye, tienes un político que Lo pierde que los habla papeles muy ante bien una de Josefina pregunta. Townsend. ¿Ah? Sí, sí, claro, claro que sí, pero pierde los papeles ante una pregunta, como será pues de alcalde, ¿no? Va a Por perder los eso, papeles con mayor claro. razón, ¿no?
Entonces, y eso que es experimentado. No estamos hablando de cualidad, o sea, ya ha sido congresista, ha sido ministro, ¿no? Ha tenido a su cargo seguridad ciudadana, pero ahí lo es. Yo creo que le fue fatal, ¿no? En Twitter es bueno. En Twitter es bueno, sí, sí, sí. Tiene Pero chispa, ni tiene siquiera, chispa. tiene chispa, pero ahí ni siquiera, o sea, esa ironía que a veces lo usó bien y que hubiera sido pues letal contra López Aliaga, simplemente desapareció. Ahora, si no se resuelven los asuntos de fondo, que es la reforma política, el tema de la descentralización, ¿no? Que es algo en lo que tú sueles insistir, Hernán Chaparro, Martín Tanaka, otros especialistas, ¿no es cierto? Académicos que fuera de la política dicen esto es lo que debería pasar para cambiar esta realidad patética en la que vive el Perú, ¿no es cierto? Que requiere de una renovación de su clase política. A mí me choca cuando gente como tú se refiere a estas organizaciones como partidos políticos porque no lo son, ¿no? Son movimientos personalistas, son organizaciones que funcionan como empresas prebendistas o simplemente a veces son organizaciones criminales y punto, ¿no? También lo son. Si esas cosas de fondo no se resuelven, Fernando, ¿cuál es el futuro del Perú? Mira, lamentablemente, repito, no es fácil, Pedro, y no lo hace una persona, aun cuando la gente cree que en estas cosas pues mesiánicas, ¿no? Que vende muchas veces, ¿no? Le van a arreglar todo, ¿no? Sí. Tiene que haber también un encuentro de voluntades, ¿no? Y donde ahí los partidos no funcionan tan bien en el sentido, claro, de reformarse. Sociedad civil, ¿no? O sea, sociedad civil, eh, hay cosas que se hacen que todavía no logran cuajar. Esta misma situación del país ha hecho que organizaciones se junten pensando en un momento de una situación de transición que debe operar a través también de reformas. Pero repito, no es fácil porque incluso la sociedad civil, vengo de una reunión ahora en la mañana, también está dispersa, también está fraccionada, ¿no? Ahora, ¿qué cosa Aglutinar es la sociedad civil? la Hoy sociedad por civil, hoy. estamos hablando de eh, movimientos organizados, grupos de interés sociales, bueno, ONGs, iglesias, no iglesias madres, sino las que conviven más con los ciudadanos, juventudes, movimientos particulares, ¿no? Ambientalistas, de jóvenes, de mujeres, etcétera, eh, está allí, ¿no? Porque además suelen demandar sectorialmente lo que ellos quieren o desean o pretenden y chocan con lo que tenemos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú dices sociedad civil, por ejemplo, tú, en Estados Unidos, por ejemplo, cualquier persona es miembro de un grupo de instancias alrededor de su vida. De repente es parte del comité de los vecinos, Mm. de la asociación de padres de familia, de la parroquia, de La Asociación la del liga Rifle. deportiva. Sí, no, pero está estúpido. O sea, Sí. es muy participativo, eso se llama participación, es muy participativo, ¿no? Entonces, y sobre eso, en el caso peruano, al contrario, está cortado, no hay vínculos, no digo todos, ¿no? Pero muchos, ¿no? Entonces, al contrario, y en Lima todavía con mayor razón, y sobre todo en sectores medios altos, por lo menos a veces en sectores, digamos, socioeconómicamente más empobrecidos, hay cierta red de unidad para poder sobrellevar las cosas, de las ollas comunes, los comedores de madres, en fin,
hay cierta solidaridad, etcétera, pero esas cosas pues no son fáciles de construir. Mm. Entonces, no solamente se trata por eso de cambiar normas, ¿no? Claro que hay que hacerlas. De hecho, pasan también por cambiar las normas, pero muchas veces los cambios son lentos, ¿no? Pero hay momentos también en la historia en que estos cambios se producen de manera brusca, ¿no? Hay situaciones que implosionan a veces o explosionan también, ¿no? Hay que acordarse que en la década del 90, donde parecía que el fujimorismo tenía todavía vida para rato y de repente sucesos que, claro, sobre la base de acumulaciones de tensiones, Ujú. revienta y ese gobierno se desmoronó y dejó ver de manera tan preclara, ¿no? Todas estas mafias y terminaron en la cárcel y procesados los que mandaban en el país, Ya, los que pero ojo, mandaban en el ojo, que ese era un régimen autoritario. autocrático. Este problema que tenemos hoy por hoy es una cosa mucho más compleja, Sí, porque sí, sin duda. Sí, abarca sí, sí, todo, sí. ¿no? No, Hernán no, Chaparro sin duda, comentaba en no. su columna de La República, este, sobre la urgencia de un acuerdo político que sostenga una reforma electoral, ¿no? Pero otra vez, lo que tú decías, esta cuestión al final pasa por el Congreso, por este Congreso, o sea, tenemos al gato de despensero. Entonces, yo la verdad no veo la luz al final del túnel. Yo creo que estamos bien jodidos y yo no sé hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a soportar, porque esta cosa va a seguir degradándose y To- deteriorándose. Y lo estamos Totalmente. viendo. Totalmente porque no hay visos de que este gobierno vaya a cambiar. Al contrario, El o gobierno, el Congreso. y el Y Congreso, entonces, en explícame, ese por lado el favor, Congreso, ¿no? explícame, por favor, Fernando, estos candidatos con prontuario, que no son pocos, o sea, eran un No, huevo al principio, pero unos pocos han logrado ser alcaldes, gobernantes regionales y qué sé yo. Y mira, explícame por favor el 6% de este señor Alegría, después de todo lo que se destapó y se conoció. O sea, ¿qué nos está pasando como electores, como ciudadanos, si podemos llamarnos ciudadanos? Yo a veces creo que somos una tribu que sí, compartimos un territorio, sí. pero oye, no tenemos normas básicas para sentirnos un poquito civilizados. Esto es la barbarie. ¿No? Y falta pues el objetivo y el bien común, ¿no? Si no, Así somos es. lo que estamos. O estamos como una situación justamente de fraccionamiento, dispersión. Pero claro, tú dices, ¿cómo se vota por una persona como el señor Alegría? Habría que hacer una encuesta y preguntar si cuánta gente sabe de ese tema. Porque también el debate público es un debate también a veces muy restringido a los interesados en la política, Es que verdad. la siguen de manera cercana. Mm, Y al 50% no ve siquiera los noticieros ni los asuntos públicos porque todo le parece mal, mm, ¿no? Y luego también probablemente porque hay un segmento de izquierda que querían, digamos, más ideologizado, que dice, bueno, sobre esto, ¿por quiénes van a votar? Tenían dos alternativas, Perú Libre y Juntos por el Perú, ¿no? Perú Libre ha mostrado pues todas sus caras, que es uno de los derrotados, y probablemente decían, bueno, este señor Alegría, que no habían visto los antecedentes, además dice, oye, los grandes medios a que yo no les creo, hacen campaña contra él, ¿no? Esto debe ser, que probablemente él tenga la razón, ¿no? Pues el 6%, ¿no? Sí, preocuparía si fuera mucho más. Pero acuérdate que han habido candidatos muy cuestionados y que no pasa nada, ¿no? Alguna gente creería que el fujimorismo luego de los 10 años iba a morir, no solamente no murió, sino que tomó vuelo con su hija, ¿no? Con Keiko, ujú. y Keiko hizo zigzagueos a lo largo de su vida política, este,
junto al padre, alejado del padre, denunciando al hermano, abrazándose con el hermano, ese hizo todos los movimientos posibles y sin embargo la gente la seguía, ¿no? Y sobre el gobierno de Fujimori pues ha habido no solamente evidencias, sino sentencias que le están justamente purgando como tal, pero la gente vota por él, o sea, hay diferentes maneras en que la gente se acerca a un candidato. Y por lo demás, quizá por esta idea de que, muy frecuente, ¿no? Todos son iguales, ¿no? Bueno, si todos son iguales, entonces yo me acerco con porque quizá está ofreciendo tal cosa, roba pero hace obra, ¿no? Que es una frase muy cínica, pero también instalada en algunos sectores, ¿no? Y aceptada además, ¿no? Y luego el otro viene la oferta, pero la oferta política, que creo que mucha gente se ha enfrentado nuevamente. Cuando dice, oye, que esto de acá no me convence nada, pero al final o me abstengo, o voto nulo blanco, o tomo, ni siquiera el famoso anti, acá no opera, porque en realidad los que están en contra de Rafael López Alea decían que votar por Urresti, y al revés, ahí no opera, ¿no? Entonces dice un tercer candidato y ahí de repente Es que se ya dispersó no hay todo. mal menor, pues. Ya no hay Todo, mal todo es menor. malo. Todo es malo, pues por eso. Por eso. Con lo cual debo inferir de esta conversación, querido Fernando, que esto sigue empeorando. Nos Sigue seguimos empeorando. yendo a la mierda, Sí, la segundo verdad. tras segundo, sin ninguna esperanza de que esto cambie. Sí, hay algunos un poquito quizá más esperanzadores en ver esa luz. Yo todavía estoy medio miope, y entonces no la veo con facilidad, pero hay que seguir labrando, ¿no? No, obvio, no hay que tirar la toalla. No, Pero no, hay que seguir ahorita, o labrando. sea, no hay luz al final del túnel, no hay luz al final del túnel. Esa es la realidad. Sí, pues. Ahora, ¿hay que seguir luchando? Sí. Hay que seguir Sí, luchando, hay sí, que seguir denunciando, hay que seguir diciendo las cosas como son. así Pero es. estamos jodidos y nos seguimos yendo a la mismísima mierda. Esa es una realidad del tamaño de la catedral. Así Es es. una verdad de perogrullo. Sí, O sea, de a mí me Perú. revela, o sea, te lo juro que Sí, claro que esta sí, aquí elección no. cada vez me molesto más. Hay que, peor todavía, quienes tenemos que tratar sobre algo que molesta tanto, ¿no? Y entonces, No, y después, cuando vengan las siguientes elecciones generales, y que ya veo la foto, ¿no? Las reacciones. ¡Ah! ¡Uy! Antauro, ¿de dónde salió? ¡La madre! ¿De ¿por qué dónde la salió? gente lo sigue, no? Sí, 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 ignorantes, analfabetos, ¿no? Serranos de mierda, cholos, Así sin es. educación, claro, estos vienen pues de otro sitio, o sea, Así es. ese es de Perú. Eso. Bueno, es Lima en realidad. Es Y ese Lima que no discurso, quiere ver la realidad nacional. y que refuerza justamente al otro, tratando Pero así, obvio, refuerzas al obvio. otro, ¿no? Sí, pues, lamentable, pero así es, Pedro. Bueno, mi querido Fernando, sorry por la catarsis, ¿ah? No, está bien. Te En esto agradezco no se muchísimo critica por tus mucho. impresiones, No, siempre acertadas, siempre abusadas, siempre aceradas. Pero has confirmado mi pálpito. te agradezco mucho, Pedro. No, gracias a ti Esta por nueva tu tiempo. invitación. Un fuerte abrazo. Un Y con abrazo para ustedes, ti también. amigos, hasta la siguiente entrevista. Chao.